Bienvenidos a un programa más de Primer Plano. Ya estamos en la segunda mitad de diciembre y hemos considerado apropiado echarle un vistazo al año. Hay tantas cosas que podemos poner sobre la mesa, discutir, pero queremos empezar por esto de las reformas, ya que ha sido uno de los puntos que la prensa internacional y la nacional han puesto como característica del gobierno de Peña Nieto en su primer año. Reformas, reformas y reformas. Todo metido dentro de esa caparazón que es el Pacto por México. Son muchas las reformas. A mí en lo particular me parece que se trata de una cadena. Empecemos por la reforma laboral, que no es de Peña Nieto, pero ya estaba arreglada con él. En realidad se prometieron, fíjense, una gran cantidad de empleos una vez que la reforma estuviera aprobada, porque facilitando la movilidad del trabajo, etcétera, pues iban a crear muchos empleos. No fue el caso. Está la reforma educativa, que para algunos de nosotros fue más bien una reforma laboral dentro del aparato, ese aparato fantásticamente grueso de los sindicatos de los trabajadores de la educación. Está reformas económicas, pero sobre todo, al final de cuentas, la reforma política, esa que cada sexenio se hace como traje a la medida, para culminar con la que sí me parece una reforma, probablemente yo le pondría contrarreforma, energética, que es el corazón, el meollo del programa de Enrique Peña Nieto y probablemente del PRI en el largo plazo. Eso es lo que está sobre la mesa. Yo creo que vale la pena poner el acento, al menos yo voy a intentarlo, en las que pueden ser las más importantes desde distintos puntos de vista de estas varias reformas, 8 o 9 que se han establecido. Yo pienso que las más importantes por su contenido, la educativa, por su contenido en la reforma constitucional, es realmente una magnífica reforma, que después empezó a ser detenida, rebajada por distintos factores en las leyes secundarias, las cuales podían no salir, de hecho salieron 2, y la que implicaba la evaluación, etcétera, fue detenida hasta un cierto momento, y después han sido detenidas la reforma educativa por la CENTE, por las movilizaciones, por estados enteros como Chiapas, que han dicho, por aquí simplemente no se aplicará, punto, no va a haber quien tenga la fuerza para aplicarlas, o Oaxaca y las manifestaciones del Distrito Federal, al cual la CENTE ha mantenido copado casi todo este año, ¿no? En fin, la educativa me parece la más importante porque además creo que responde a una necesidad que tiene todo el pueblo de México. Tener una educación de calidad es algo que nadie ha impugnado, ni siquiera los que se oponen a la reforma educativa diciendo que es solamente una reforma laboral. Yo creo que tiene aspectos que pueden tocar el trabajo, pero la mayor parte son, sobre todo en la parte de evaluación de la educación, de impulso a la formación de los docentes, etcétera, tiene aspectos muy importantes. La otra que me parece muy importante es la de telecomunicaciones, que está detenida en sus leyes secundarias, no alcanzaron a salir, pero realmente cambia el esquema de dominación de un duopolio que pasa a tener menos fuerza en la ley, en la Constitución, que lo que venía teniendo en la práctica. Vamos a ver si esto se consuma o no, pero a nivel teórico. Y la última es la reforma que hemos estado tratando ya, que es la reforma energética. Me parece que tiene un peso importante, se puede estar a favor, en contra, pero hay cuestiones que sí van a tener un cambio muy sustantivo en nuestro país. Tengo una visión bastante positiva de lo que ha ocurrido este año en materia de reformas. Positivo en teoría,
no es que esté de acuerdo con todas las reformas, lo decíamos en el programa pasado, creo que eras tú, Lorenzo, que decías que salió una adefesio de la reforma política. Si me apuras mucho, para mí es de las peores reformas que se hicieron este año. Entonces, creo que el pacto rindió sus frutos, la mayor parte de estas reformas, salvo la fiscal que no la votó el PAN y la energética que no la votó el PRD, el resto habló de una especie de conciliación, de concordia, que a mí me dio gusto ver, de un trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Muchas reformas tienen sus problemas, hay unas mejores como la de transparencia, hay otras peores, en donde, bueno, ni siquiera sabemos en qué van a acabar porque los legisladores no cumplieron con los plazos que se autopusieron ellos para sacar las leyes secundarias, y uno sí tiene derecho a preguntarse por qué no las sacaron. Y creo que, aunque suene un poco contraintuitivo, que finalmente es mucho más fácil sacar una reforma constitucional, a pesar de que requiere de una mayoría más grande, que sacar una ley secundaria que requiere nada más la mitad, pero que tiene que ser mucho más detallada, porque ahí está, en el detalle, está el cómo van a operar. Y lo que me ha gustado, aparte de esta idea de concordia y de demostrar que no hace falta quitarle la pluralidad a este país para que pasen las reformas, que es una cosa muy preocupante. Todos aquellos que dicen, no, es que si hay muchos partidos o hay 3 partidos, no pueden pasar las reformas porque no hay gobierno de mayoría. Me da mucho gusto que, pues, la realidad les haya contradicho. Me parece que también son positivas porque ahora la prueba de fuego estará del lado del gobierno. Me parece que el gobierno de Peña Nieto durante este año no gobernó, sino legisló. Y lo hizo bien y fue muy buen negociador y creo que merece una porra en ese sentido, pero ahora sí tendrá el orden jurídico que pidió y no tendremos excusas. El año, voy a recordar una frase panista cuando en las intermedias de Fox que decían quiten el freno al cambio porque no me dieron las reformas, no pude dar resultados. En esta ocasión al gobierno de Peña Nieto se le van a haber dado prácticamente todas las herramientas que pidió y vamos a ver a cómo nos toca en el 2014 y en el 2015. Dice el adagio popular que hacer de necesidad virtud. Qué bueno que tomas esto de los mayoritaristas, porque había gente como Jorge Castañeda, Héctor Aguilar, que decían, todavía antes de que eligiéramos a Peña, o que eligiera el soberano a Peña Nieto, que hacía falta un gobierno mayoritario para que realmente las cosas cambiaran. Bueno, no hubo gobierno mayoritario y sin embargo el conjunto de reformas pasaron. Yo creo que es interesante ver lo que hizo el pacto, tanto por la cantidad de reformas que hizo, son muy importantes, como las materias que tocó. Había temas tabú como la reelección inmediata, que se logró incluir de una manera torpe, si ustedes quieren, pero se logró incluir. El poder descomunal de la profesora Esther Gordillo también lo tocaron. Avanzaron en materias que tienen que ver con la centralidad del Estado para acotar el poder de algunos grupos de presión. Es decir, son muchas materias y cuando veo el conjunto me parece bastante impresionante. Lo que no alcanzo a ver, pero supongo que será motivo del primer plano el año próximo, es si ese conjunto de reformas nos llevan a la tierra prometida, ¿no? Es decir, al México que sí funciona, donde haya competencia en telecomunicaciones, el incorporar el sector energético a la economía privada y global nos va a dar efectivamente mejores servicios y más trabajo, si la laboral va a funcionar o no, si vamos a tener un país más eficaz, eso está por verse. Y tengo finalmente la impresión de que ninguna de las reformas tiene una coherencia con la otra. Es decir, si veo, por ejemplo, la reforma energética, veo claramente un proyecto de derecha, ¿no? Es decir, oiga, hay que abrir el sector energético a la iniciativa privada y claramente avanzan en ese sentido. En cambio, veo la fiscal y le veo todos los contenidos de una reforma pues más colgada a la lógica socialdemócrata y no sé si eso en el largo plazo va a cuajar, es decir, si el conjunto de piezas que se han venido sacando va a dar algo coherente. O puede ocurrir como ocurrió con la reforma política, que es, mire, aprobemos lo que sea, pero que salga algo. Oiga, va a ser contraproducente. No importa, pero usted apruébela, porque la reforma se convirtió en una especie de ídolo, ¿no? De un fin en sí mismo. Por tanto, este año ha avanzado en eso, veremos si el 14 el país empieza a mover, ¿no? Creo que aquí la definición de política de Harold Laswell viene muy bien. Cuando define política es muy simple, quién consigue qué, cómo y cuándo. Entonces, si a mi juicio,
la reforma fundamental histórica, que yo le pongo contrarreforma, no estoy de acuerdo con ella, es la energética. ¿Quién lo consiguió? Básicamente las empresas transnacionales. ¿Cómo? Con un acuerdo entre cúpulas, en donde la sociedad no tuvo prácticamente nada que ver y que fue manejada políticamente por el PRI y el PAN. ¿Y cuándo? Justamente en este mes de diciembre, cuando la sociedad está más preocupada, comprensible, por otras cosas más epidérmicas y no está en la posibilidad de interferir con las grandes decisiones de los que sí saben, de los que toman las decisiones. A mí esas reformas, pero en particular la energética, el contenido y la forma, me parecen no aceptables, pero estoy de acuerdo que es una opinión. Creo que vale la pena también hablar no solamente de los aciertos para unos, errores para otros en la formulación de esta, pero finalmente, vaya, hubo acuerdos y salieron las reformas, hay unas que no salieron. Y como nos preguntábamos con respecto a la corrupción en el programa pasado, ¿por qué no salieron? Y yo quiero mencionar algunas porque por más que le doy la vuelta, lo único que encuentro, la constante que encuentro en aquellas que no salieron o como la reelección que les colgaron ahí unos candaditos para cerrarle, son aquellas que tocan los intereses políticos, en particular de los partidos. Nos dijeron que iba a haber una reforma política para empoderar al ciudadano, yo veo una reforma política en donde siguen los privilegios de los partidos. Nos dijeron que iban a acabar con el fuero legislativo que en este país ha servido para proteger a los políticos de faltas administrativas o incluso penales, ¿sí? Y el fuero no pudo ser pasado. Nos dijeron que iban a pasar una reforma sobre la responsabilidad de las finanzas públicas estatales. Y tampoco pasó, que fue una de las primeras que desde principio de año, y ya nadie habla de ellas, pero se quedó atorada en una de las cámaras y problemas que pensaba atacar como la deuda de Coahuila, y la de Coahuila es la más, digamos, escandalosa, pero lo vemos en todos los estados, o sea, acotar el poder discrecional de los gobernadores en el gasto público y no pasó. Nos prometieron en la reforma fiscal que iban a meter más controles en el gasto y no hay una palabra sobre más controles a ese gasto. Y así puedo ir y lo que encuentro como constante, salvo la de transparencia que metió a los partidos políticos como sujetos obligados de transparencia, ninguna otra, ni la de publicidad gubernamental, pasaron porque esto suponía rebajar privilegios de los políticos. Bien, Esa es mi... A mí me gustaría hacer algún apunte en relación con la reforma política, porque a pesar de que a mi juicio sí tiene algunas ventajas, como la de la reelección, pero está viciada porque se expresa la partidocracia claramente. Se puede reelegir un candidato no dependiendo de lo que es el principio fundamental que se busca, que dependiera de su electorado, sino dependiendo de los partidos. Si el partido al que pertenece no le acepta la reelección, las burocracias van a seguir triunfando, la partidocracia se impone y están echando abajo algo que podría haber sido algo realmente fundamental, es decir, que los políticos volvieran a su electorado, le rindieran cuentas a su electorado y el electorado decidiera si los premiaba para quedarse o que se quedara. No, es a los partidos a los que hay que seguir reverenciando para poder lograr la reelección. Entonces, en cambio hay cosas que creo que pueden ser interesantes, como las candidaturas independientes. Creo que hay cosas interesantes como pueden ser tratar de cancelar algunos de los poderes de los gobernadores con la posibilidad de que no el IFE, porque ya ese va a desaparecer, sino el INE, atraiga cuando hay algunos indicios de que ahí puede haber... En fin, hay cosas positivas también en la reforma política. Qué optimista te ves, yo la veo horrible, pero en fin, Eso lo veo horrible. Nos tenemos que ir y espéranos que volvemos. No es verlo bien. Bueno, y si tuvimos una gran actividad en materia legislativa, como decíamos, pues no tuvimos gran actividad en el área económica.
Acabamos el año con un crecimiento, por decirlo menos, mediocre y muy por debajo de lo que se había previsto a inicios del año. La propia Secretaría de Hacienda tuvo que revisar 3 veces a la baja sus pronósticos de crecimiento. Todavía no quedan claras las causas, o los economistas se pelean todavía por las causas, que van pues desde que Estados Unidos no creció lo esperado hasta que el ejercicio del gasto fue realmente contenido. Uno se pregunta, yo sigo teniendo el interrogante de por qué se retuvo tanto el gasto público durante este año, pero el hecho claro es que esto se reflejó en las encuestas y la gente sigue pensando que uno de los 2 principales problemas que tiene es que no sabe cómo va a acabar este año de diciembre y que ha resentido en los bolsillos esto. Y esto constituye un fracaso para un presidente en su primer año de gobierno. La mayor parte de los indicadores, incluso uno que se había mantenido durante más de 15 años, que era el déficit, ¿sí?, que queríamos mantenerlo en unos, digamos, unos márgenes de 0 a 3%, hasta ese se modificó. Entonces, no tenemos buenas cuentas ni en empleo, ni en poder adquisitivo, ni en crecimiento de la economía, ni en productividad, ni en ninguna de las variables, en inversión extranjera, más que la que es volátil, ¿no?, la que es financiera, pero en la directa, productiva, no hay. Entonces, cerramos mal este año económicamente. Está la compra de Modelo, que te metió 30 y tantos mil millones y te deformó el indicador de inversión extranjera directa. Yo creo que si en reformas, como hablábamos en el bloque anterior, es impresionante la cantidad de temas que se abordaron. En economía es paupérrimo el balance. Verdaderamente no hay asunto en el cual no digas, oiga, aquí pudieron haber hecho esto, o por qué hicieron aquí esto. Por supuesto, el debate lo tendrán los economistas, siguen debatiendo por qué la crisis del 29 fue como fue, y es muy interesante, pero yo me quedo con un diagnóstico que me parece verdaderamente, pero perfecto, de la crisis de Esquivel del Colegio de México. Él dice, a ver, podemos discutir todo lo que quieran, pero la crisis es hecha en México. Es decir, digamos, retroceso de la economía son decisiones del gobierno actual. Uno, se podrá discutir qué motivó al gobierno a frenar el gasto público, si fue incompetencia de los nuevos secretarios, si era control, si era voluntad de generar un ambiente de prosperidad al año siguiente. No sé cuál sea la motivación, pero una causa directa es esa. La segunda, la política de vivienda era un desastre. Eso creo que a estas alturas ya nadie lo duda. Lo que preguntan es, oiga, ¿y había que cambiar los incentivos de la política pública tan rápido como para generar un bajón en el ámbito inmobiliario, en la crisis de ladrillo que tenemos? Ahí está la otra pregunta. Por supuesto, la desaceleración de la economía norteamericana explica muchas cosas, pero el PRI durante 12 años siendo opositor dijo que ellos tenían la solución del problema, que era la activación del mercado interno, y todo el mundo decía, ¿y a qué horas van a encender ese motor? Porque si ahora nos dicen, igual que los gobiernos panistas, es que si no crece Estados Unidos nosotros nos paramos. Bueno, ¿y por qué no activaron los motores internos? Estaba viendo los datos, por ejemplo, de inversión industrial, es bajísimo. Lo único que tuvo un salto hacia el final fue el sector servicios, presumiblemente ligado a la derrama de dinero público, ¿no? Creció 5% en algunos sectores, y eso más o menos te deja ¿cómo se llama?, el indicador no tan mal, pero globalmente es un pésimo año. Ni se crearon el 1.000.000 de empleos, ni la banca de desarrollo hizo lo que ellos prometían que iban a ocurrir. Es decir, recibieron el balón de los panistas y del 3 y pico que creció el año anterior, lo bajaron al 1.3. Tal manera que sí, digamos, el balance es muy malo. Pero yo creo que no debemos de quedarnos con el 1.3, porque el 1.3 es el crecimiento bruto. El crecimiento neto hay que deducir a la población. Y como más o menos crecimos al 1.2, quiere decir que tuvimos el estupendo crecimiento de 0.1. Es un récord. En América Latina nadie se vino abajo como nosotros. Pero ahí está una posibilidad. Tú la mencionaste, quiero nada más subrayarla. La idea de que la economía fue artificialmente deprimida, independientemente de lo que le costara a cada quien en lo individual, les tiene muy sin cuidado,
la deprimen y entonces ahí va a generarse una razón para la llamada reforma energética. Miren, una economía tan mal, tan pésima, se debe a que no hemos hecho la última gran reforma. Pero una vez que esta se haga, que es la energética, entregar los recursos a la empresa privada, esto va a dar un salto cualitativo y de aquí a la eternidad vamos a ir más o menos como cuando petrolizamos la economía a partir de López Portillo, que se dijo, una vez que el petróleo, forma pichicata que están ustedes poniendo el petróleo nada más para el mercado interno, no, vamos a sacarlo. López Portillo, Cantarell, vamos a venderlo. Fue el principio en realidad de una crisis terrible. Entonces ahora me pregunto si no estamos también volviendo a lo mismo. Aquella vez se nos prometió que se iba a administrar la abundancia y ahora viene otra vez lo mismo. Esta reforma hecha, olvídense, de aquí millones de empleos, etcétera. ¿No sería que el año que hoy termina lo pusieron artificialmente bajo y por eso no hicieron lo que pudieron haber hecho con el gasto público para ponernos todavía en una situación, en un ambiente más tenso y decir, por favor, hagan lo que sea, vendan a la señora madre de quien sea, además del petróleo, para poder salir? Cuidado con Laida Sí, Sansores. yo Yo creo que ibas a citar a Saramago otra vez. Que si no vamos a Lady. No. Es Saramago, lo Mr. Meyer, sí. que ella citó es textual hasta textual el de final, es Saramago, Saramago. Dice, y su mamá sí es suya, entonces sí la pueden vender. Pero a mí me gustaría, ya que tocaron ustedes varios puntos, tocar uno que no han tocado para complementar el análisis, y es que Peña Nieto se comprometió durante su campaña a convertir la economía informal en economía formal, y lo que hemos tenido como crecimiento, y hasta más allá del 60% de la economía en la informalidad. Por otra parte, contrasta esta aprobación del seguro de desempleo. ¿A quién se va a asegurar el desempleo? Pues a los que tuvieron y lo perdieron. Pero esos son el 40% o menos de la población trabajadora, de la población económicamente activa. Y estamos teniendo pues un seguro de desempleo que no sabemos cómo se va a pagar, porque eso requiere de un crecimiento que está en veremos. Varias, incluso de las reformas que se hacen en materia energética, se van a hacer o van a empezarse a ver algunos resultados, dicen los propios sostenedores de la reforma, en 2, 3 años, 4 años, 5 años o más, o una década, porque esto no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Y porque hay las instituciones que se van a formar, el fondo petrolero, la Comisión Nacional de Energía, etcétera, van a operar después y van a tener sus leyes secundarias posteriormente. Entonces, eso para el año entrante no se puede programar. Yo creo que esto es un tema central, porque si Peña Nieto se dijo el presidente de la eficacia desde sus propuestas originales, estamos viendo que es eficaz para la negociación, aunque salga un conjunto de reformas variopintas, algunas de las cuales contradicen a otras, ¿no? Así es, por una democracia de resultados fue su eslogan, sí, ¿no? Sí, era su eslogan. Entonces, pues sí, hubo resultados legislativos, a ver si nos salen tan buenos para innovar en la práctica lo que pudieron innovar en el orden jurídico, que además no sé por qué los mexicanos tenemos tanta manía por renovar nuestro orden jurídico, como si luego nos plegáramos a ese orden jurídico, ¿no? Nos la pasamos violando todos los órdenes jurídicos, pero eso sí, nos encanta hacer reformas todo el tiempo. Creo que el crecimiento, más lo que tú decías hace rato de Gerardo Esquivel, pues va a depender de la inversión. Finalmente no tuvimos la reforma fiscal que se había prometido, porque se habían prometido recursos por 2% más del PIB. Le pusieron su compensadita a través del déficit, no solamente un déficit para el 2013 que pidieron, sino también para el 2014. Recursos habrá. No nos han dicho nada sobre esta polémica que se ha introducido en la academia, en los formadores de opinión, sobre si queremos gastar más o queremos gastar mejor. Esta idea de gastar mejor
no está en la discusión pública. Este dinero extra que vamos a tener, que ya no sé, entre las dos cosas, entre el déficit y la reforma fiscal, va a llegar a cerca de 3 puntos del PIB, ¿sí? Que son 700,000 millones de dólares. Bueno, ¿en qué se van a gastar? En realidad podemos ver el presupuesto y no estamos viendo ahí si nos van a dejar, por ejemplo, una infraestructura. Creo que de los pasos más lamentables de este gobierno fue cuando lanzó su programa de infraestructura, que nadie le queda claro lo que es, no hay metas ni de inversión, ni de qué se va a construir. Lo que decíamos hace un rato, seguimos transportando pues la gran mayoría de las mercancías a través de camiones, etcétera. ¿Dónde está esa inversión productiva que es la que va a hacer salir Dices a las México, redes ¿no? ferrocarril. Las redes. A mí lo que me resulta todavía poco claro es cuáles van a ser los motores del crecimiento. Hay mucha teoría, ¿no? Esta de que, oiga, si abrimos tal sector, en lo energético es muy claro, vamos a tener una gran inversión. Bueno, eso está por verse. La lógica indica que hay un apetito por parte de las empresas extranjeras para venir a México y asentarse, pero me parece, digamos, que siendo contundente este razonamiento en lo teórico, en la práctica esto no se ha dado así en el país. Cuauhtémoc Cárdenas decía en algunos de los debates, oiga, también abrimos un montón de sectores y no necesariamente hemos tenido la masiva inversión que esperábamos, porque la inversión no solo depende de una rentabilidad o de la ley en un sector, depende de muchos otros factores que no estamos resolviendo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que volvemos al modelo de dependencia de la inversión externa para que este país crezca, y el motor interno, y mucho me temo que vamos a ver eso el año próximo, es que el gasto público se active. Entonces tú tienes derechos sociales que se van a pagar con, que parece bien que los haya, el tema es cómo se van a financiar, con impuestos generales. Los impuestos no te alcanzan porque muy poca gente cobra una cantidad suficiente para pagar, y entonces deuda. Y después dices que el Banco de Desarrollo, le cambiaron el mandato con la financiera, gaste más. Entonces tú tienes nuevamente el modelo de un Estado que actúa como gran capitalista y dependencia del exterior. Y yo me pregunto, ¿dónde están los motores internos para la economía del conocimiento y este sector público vibrante que reduzca desigualdades? O sea, ojo con esas reformas, además como estamos en espíritu navideño, por eso lo digo, sí hay que pensar un poquito más en grande, ¿no? Y no estar repitiendo las fórmulas que durante siglos en este país se han usado. Dependencia de la inversión extranjera y gasto del Estado. Y el mercado interno, nada, ¿verdad? Se lo activa bueno, pero se nos acaba, esperemos que el 2014 sea mejor para todos ustedes, para nosotros, pero vamos ahora a discutir la parte de seguridad en el próximo bloque. Les propongo abordar en este tercer bloque el asunto de la seguridad. Este gobierno consiguió desmarcarse de una manera bastante rápida de la insistencia con que el gobierno anterior, el gobierno de Calderón, trataba los asuntos de seguridad. El presidente decidió desde el primer día de su mandato que ese asunto no era prioritario en su agenda, intentó cambiarlo también en la relación con los Estados Unidos y poner un énfasis mayor en otros asuntos. Tuvo éxito en ubicarlo, logró también depositar en la opinión pública la idea de que había un cambio de estrategia ligada básicamente a la prevención. De hecho, creó una subsecretaría que lleva un programa completo de prevención del delito, y se planteó que a partir de una recentralización de la política de seguridad en manos del secretario de Gobernación, las cosas funcionarían mucho mejor, porque permitirían, además de un control de las instituciones federales, una mejor coordinación con las entidades federativas. Y esto prendió en la opinión pública. Más o menos 6 de cada 10 mexicanos están convencidos de que hay una estrategia nueva y que contrasta claramente con la de Calderón. Pero una cosa es que haya una nueva estrategia y otra cosa es que la nueva estrategia sea eficaz, y el futuro ha alcanzado este gobierno. Si durante meses tuvieron una tregua, vamos a ver cómo consolidan, cómo maduran los, líneas generales, las líneas maestras de este programa. Al cabo de un año vemos que el tema empieza ya a alcanzar los asuntos económicos, que tienen muy irritada, ya lo platicaremos en el siguiente bloque, a la población, pero los de seguridad están ahí presentes, y no necesariamente por el tema de los homicidios, que era un tema muy candente en la administración anterior, pero por el tema del secuestro y la extorsión, que ha crecido de manera exponencial. Además de la presión, y aquí dejo el comentario introductorio, enorme que hay en territorios que no han logrado pacificarse.
Michoacán de una manera muy clara, tenemos los desafíos que en Guerrero son crecientes y tenemos Tamaulipas, por citar solo 3 entidades federativas que no han logrado desarrollar policías propias o a partir de la coordinación con el gobierno federal tener mejores resultados. Ahí lo dejo. Yo quisiera, perdón, no. Bueno, yo quisiera destacar algún indicador de la violencia que reporta la debilidad e incapacidad del Estado, que es el surgimiento muy fuerte. Siempre ha existido algún tipo de autodefensa de las comunidades, algún tipo de protección o de preventiva, pero ahora están en activo, es decir, se han formado comunidades que se defienden con su propia policía. Y yo creo que no habría que generalizar, porque hay algunas que se ven más sanas, como las de Michoacán, creo yo, que encabeza este doctor Mireles, están financiadas por grupos económicos importantes, como el de los aguacateros, porque tienen que defender y dicen, estamos pagando impuestos al Estado y no nos protege. Vamos a armar a nuestra gente, porque hay que ver las armas que tienen algunas de estas policías comunitarias o locales. De las de Guerrero, de las de Tamaulipas, porque ahí aparentemente también el narcotráfico está haciendo sus propias policías comunitarias para proteger sus intereses. El otro elemento que quiero destacar, porque me parece que se ha incrementado notablemente y que también muestra la debilidad del Estado, es esta incapacidad para control que ya mencionaba Leonardo, de los territorios, de los impuestos. Estamos teniendo dobles impuestos y la población, está desesperada. Esto en parte explica el surgimiento de las policías comunitarias, porque tienen que pagar impuestos, tienen que pagar derecho de piso a los narcotraficantes. No. Y lo que me parece que es muy destacable es la diversificación, como dicen los inversionistas. No hay que poner los huevos en una sola canasta de una sola actividad, que era la del narcotráfico, que cada vez se ve más combatida, sino que ahora cada vez ha aumentado más la proyección del crimen organizado en secuestro, en robo de coches, en inclusión de armas, en trata de personas blancas y niños, ¿verdad? Lo cual pues es enorme para mostrar que esta debilidad del Estado ya se ha multifurcado. No solo es al combate del narcotráfico, sino a muchos tipos de delitos que son de lo más agraviante para el conjunto de la sociedad. En principio, cuando se pensaba que la violencia estaba centrada en los carteles, en el narcotráfico, una parte de la sociedad podía decir, bueno, como decía Felipe Calderón, que se maten entre ellos, es entre ellos. Ciertas matanzas de antemano las anunció Calderón como conflicto interno, que luego ya pareció que no era. Sin embargo, el secuestro ya no tiene nada que ver con narcóticos, con drogas, con tráfico de cocaína de Colombia a Estados Unidos. El secuestro ya es la decisión de estos grupos delincuenciales de cebarse sobre la sociedad mexicana y cebarse sobre todos los campos, todas las clases sociales. Se puede secuestrar a un taxista y se puede secuestrar a un gran empresario. Cobran distinto. En unos puede ser una cantidad reducida y en otros millones. Pero en ese sentido se democratizó. Y lo único que se ha democratizado en México de manera efectiva, que no es la vida política, es la delincuencia. Ahora sí nos afecta a todos y no hay ningún sector de la sociedad mexicana que pueda decir, bueno, yo no tengo nada que ver. Eso ya no es mío y qué lástima que ocurre, pero es de otros. Ahora sí es literalmente de todos nosotros y no veo ninguna respuesta efectiva. Esta idea de la gendarmería, ¿se recuerdan? El proyecto de la gendarmería, que debía de ser rápido, miles de gentes que luego fueran a las regiones más difíciles. Sobre todo a los municipios, ¿no? A los municipios. ¿Y dónde están? Pues sí, no sabemos dónde están. Yo me situaría
refiriéndome a cómo abriste el bloque, que 6 de cada 10 mexicanos piensan que hay una nueva estrategia, aunque tú decías que no ha sido eficaz, y estoy de acuerdo. Bueno, yo no me situaría entre esos 6, me sitúo entre los otros 4 restantes, porque no veo la nueva estrategia para nada, salvo un cambio muy radical en lo que se dice es la narrativa sobre la violencia, ¿sí? Desde censura o autocensura en los medios de comunicación para no hablar de el asunto del narcotráfico, de los muertos, de los homicidios, de los secuestros, en fin, de todos estos delitos, más que el gobierno no ha querido centrar, y me parece muy bien, lo aplaudo, que no haya querido centrar su discurso en los problemas de seguridad. Pero el hecho de que no se hable de seguridad en el gobierno, o que haya bajado la intensidad en los medios o en la mayoría de los medios sobre la violencia, no quiere decir que haya desaparecido. Hay algunos delitos que han bajado muy marginalmente y dependiendo de la medición, y los otros, estos de alto impacto para el ciudadano común y corriente, que serían el asalto a mano armada, el robo en casa habitación, la extorsión y el secuestro, pues han seguido su curso. No veo una nueva estrategia porque veo a los militares que siguen en las calles, y está bien, yo entiendo que sigan en las calles o que sigan ahí, en fin, mientras no tengamos de otra manera, pues no podemos hacer. Lo de la coordinación, pues Felipe Calderón ya lo tenía como parte de su estrategia, aunque a lo mejor ahora funcione mejor porque hay 21 gobernadores priistas, pero el propio, me lo mencionabas hace poquitito, el propio gobernador de Tamaulipas decía, bueno, ya va a venir la coordinación, ya está. y ya está la coordinación, y ve los índices delictivos que hay en Tamaulipas. Entonces, o es la misma o es cambiada, pero no está resultando nada. Pero es lo de menos, ¿no? Materia que no esté resultando. Que sea una pero nueva, ¿sabes ¿no? qué me preocupa? Con esto termino, Leonardo, que veo a Mondragón, sí, diciendo, nos vendieron en el sexenio pasado con que la certificación de policías era la solución para acabar con la corrupción. Ahora nos dice Mondragón que no sirve de nada esa certificación. Eso está aprobado ¿Qué por ley, hacemos? o sea, no es una opinión del gobierno anterior, es una ley que está en el nuevo modelo policial, aprobada por todas las fuerzas políticas, incluida la que hoy gobierna. Esa es una. Dos, si es o no una nueva estrategia, es bizantino el asunto, es como discutir si la ensalada César lleva o no pollo. A ver, es ensalada César. Sí hay elementos nuevos en el elemento de Peña Nieto. El primero de ellos es la centralización de la estrategia en manos del secretario de Gobernación. ¿Eso será bueno o malo o no? Es nuevo. Dos, hay una voluntad expresa, y lo han dicho los gobernadores, de que la coordinación opere. En el modelo anterior, perdóname, pero el presidente llegaba y hacía sentir a los gobernadores como, y lo decía cada vez que se abría la oportunidad, los gobernadores son responsables de no haber hecho tareas en esto, aquello. Hoy se han cuidado muchísimo de irle a decir al gobernador de Michoacán, o al de Guerrero, o al de Tamaulipas, señor, trabaje, o sea, aparte de declarar, haga algo, ¿no? En el caso de Calderón había hasta un intento de, digamos, culpabilizarlos de la situación que había. También es diferente, o sea, si estamos en el 60 o en el 40, si a mí me apuras, te digo, hombre, el operativo sí es lo mismo, pero el tema es que no hemos logrado desarrollar capacidades prácticas en las entidades para que el gobernador de Guerrero, el de Michoacán o el de Tamaulipas se hagan cargo de sus territorios. Y la otra novedad es, pongámosle mucho más fuerza al asunto de la prevención y hacer un programa social que en el largo plazo, decían en los 30 o 40 años, va a reducir el asunto. Por tanto, diría, el tema es no si es gato negro o gato blanco. El tema es que no caza ratones. O sea, la estrategia no está dando resultados. Y el largo plazo. Cuando fui hace poco a Michoacán, alguien me insistió en un punto. La sociedad michoacana durante mucho tiempo toleró y apoyó a la familia. Hay una relación que ahora se está quebrando con las autodefensas, porque se les pasó la mano a la familia. Fueron muy familiares y abundaron en la extorsión. Pero ¿cuánto tiempo va a llevar echar abajo redes que se crearon durante años y gente joven que se acostumbró a la vida del crimen organizado? ¿Qué se les ofrece a cambio? ¿Qué? ¿Dónde está la salida?
Mucho tiempo pasará. Supongo que tendremos que regresar a la era Hobsbawm, los rebeldes primitivos, cómo se van metiendo efectivamente las redes criminales en la sociedad y cuánto tiempo tarda en efectivamente cambiarse ese modelo. Pero les propongo que hagamos una pausa, regresamos. Vamos a tratar ahora un tema un tanto difícil, que es el de la opinión pública, que quiere implicar cuál es la participación de la sociedad opinando sobre diversos temas que son de interés general. Es una abstracción lo de la opinión pública. En realidad, la opinión pública, pues primero no es pareja, no es como la voluntad general que decía Rousseau. No existe. Hobbes también hablaba de la voluntad general, pero en fin, la voluntad general ya fue muy plasmada en el contrato social de Rousseau. Tampoco existe, No. Cada día está más en crítica esto de la voluntad general, porque sabemos que hay una serie de intereses que se colocan y se cubren con la ley y se dice, bueno, ahí está la voluntad general, ¿no? Es representada en la ley, pero tampoco la opinión pública existe, ni es general. La voluntad, la opinión pública se divide en sectores, en secciones. A veces es muy vigorosa en contra o a favor de un cierto asunto al que es convocada la sociedad por un líder, por un caudillo, por un tema económico, por la violencia, y a veces tenemos una opinión pública muy parca, que no se expresa, que deja pasar, que deja hacer, como decía el de la mano invisible, el señor Smith, y que pues no interviene. O son grupos pequeños que son muy dispuestos, que están muy dispuestos a protestar, a manifestar, etcétera, y que toman la opinión pública como su propia cobertura. Yo soy la opinión pública, ¿no? Como el Estado soy yo, ¿verdad? L'État c'est moi, la opinión pública c'est moi. Yo represento a la opinión pública, yo como representante de la opinión pública opino tal cosa que es la que es definitiva, ¿no? Y hemos visto que han avanzado algunos aspectos que sí pueden generar una opinión pública más o menos amplia de participación, que son las redes sociales. Porque esas no están controladas como los medios masivos de información, que son los que generan la mayor parte de las imágenes que hacen la opinión pública o que impulsan ciertas opiniones en un sentido. Pero entonces yo dejo el tema ahí. Yo creo que la opinión pública sí existe con los vientos alisios, se puede sentir en un sentido o en otro, ya que estabas efectivamente recordando a tantos autores. Ahora yo recuerdo a Maquiavelo, que cumple 500 años, El Príncipe. Él hablaba de la publica voce, es decir, sí hay, creo yo, y en una ciudad pluralista se expresa en muchos sentidos una opinión. La publicada, es decir, nosotros, que tenemos acceso a los medios de comunicación, pero hay una opinión pública. Y sobre este año de gobierno de Peña Nieto, es una opinión pública que nos da elementos muy interesantes de análisis. Primero, no empezó, a diferencia del gobierno de Fox y otros más, con una especie de gran entusiasmo público. La gente dijera, este gobierno va a transformar todo. Empezó palidito y termina con niveles muy malos de aprobación. El gobierno de Peña Nieto ha perdido en los últimos, ha tenido un movimiento como de 20 puntos en el último trimestre en materia de opinión pública. No ha logrado transmitir, a pesar de que la narrativa es sumamente péptica, así como muy entusiasta, el decir estamos cambiando este país con acróbatas y todo lo demás, eso no ha calado en la opinión pública. Hay una molestia enorme, y sería el segundo elemento, con la situación económica del país que contamina la evaluación del gobierno, en términos generales. ¿Quién está molesto por la reforma fiscal? ¿Quién por el desempeño económico? El ambiente el barómetro del ambiente político indica desencanto al final de este año. Si no empezamos maravillosamente, el final es bastante pálido, ¿no? Desencanto con... El final del año. Desencanto con esta cuestión que para la mayor parte de la población es lo más importante, que es otra vez si tiene o no para comer y si ha aumentado o no la pobreza, y esto se refleja, pero también un indicador muy preocupante para México es la cantidad de personas que cada vez creen menos
en la democracia como régimen político, que creen menos en nuestras instituciones, en las nuestras en particular, no solo en la democracia como un régimen, sino en las nuestras. Ha seguido bajando, y di que era difícil bajar, porque ya los diputados, los partidos y los policías estaban en el último extremo de la escala, pues todavía han bajado durante este año. Y preocupante porque, si bien es cierto, Leonardo, que Peña Nieto no llegó con las expectativas que llegó Fox, las encuestas que se hicieron de medición entre los formadores de opinión eran muy favorables a Peña Círculo Nieto. Rojo, ¿no? Y ahora, digamos, a También ha 3/4 partes del año se invirtió. Todavía la población tuvo una mejor opinión de Peña Nieto que los líderes de opinión. Así que los líderes de opinión, teniendo, digamos, una buena voluntad, viendo que podía resultar lo que había prometido el presidente Peña Nieto en su discurso inicial y en la campaña, etcétera, ese sí se desplomó de una manera impresionante, de forma tal que hoy ni la opinión pública ni la opinión publicada está con el gobierno de Peña Nieto. Y entonces yo les propongo esta pregunta: ¿y qué importa? También. ¿Qué diablos importa? So, Gobiernan de otra manera, gobiernan de una manera ya muy despegada de la opinión pública. Lo que estamos viendo cada vez más es un grupo fuerte, pequeño, llamémosle oligárquico, que es el que domina este país y que puede darse el lujo de decir: ¿no les gusta? Pues miren, que lo sentimos, váyanse acostumbrando, flores, porque no vamos a cambiar. Los últimos acontecimientos de cómo se mueve el Congreso, con qué rapidez aprueba cambios históricos, quiere decir que ellos en sus alturas ya tomaron decisiones. Y la opinión pública, en ese sentido en que dices, Paoli, que no existe, no tiene capacidad para imponerse. Podrá, si alguien le pregunta: oiga, ¿usted está de acuerdo en el gobierno? Sí, no, etcétera. Y si no le preguntan, de todas maneras, en su actividad cotidiana, es como si no le hubieran preguntado. Estoy en contra. ¿Y qué? ¿Qué importa? ¿Cuál es la efectividad? Creo que cada vez más, es mi impresión, ojalá me equivoque, la cerrazón del grupo que tiene el poder, de los que mandan, para ya no usar lo de clase política, vamos a usar otro concepto que sacaron en Argentina hace mucho tiempo: los que mandan, que pueden ser políticos, pueden ser empresarios, pueden ser religiosos, etcétera. Los que mandan son muy pocos y ya saben lo que quieren y ya impusieron muy bien su ritmo. Entonces, están enojados. Podrían decir: no nos lo va a decir, pero se va a entender. Pues qué lástima, les va a costar mucho trabajo enojarse y desenojarse, porque nosotros ya vamos por un camino que no importa que las instituciones no representen a la mayoría, que haya un desprecio por la opinión pública, desprecia a sus legisladores y ellos legislan. Ellos son los que legislan, ellos tienen la mayoría, dicen, ¿no? Que ellos tienen la mayoría. Y pudiera uno demostrar que la mayoría no apoya lo que dicen los legisladores, pero no hay forma de imponerlo. ¿Hay alguna utilidad que puede reportar esto de la opinión pública y que se refiere no a una sanción inmediata, etcétera, sino a una legitimación o deslegitimación? Que sí les importa a los políticos, sí les importa. El presidente Fox gobernó pensando siempre en si iba a bajar o subir en la aceptación de la llamada opinión pública, ¿verdad? Y se mantuvo por arriba del 60%, empezó con el 84% de aceptación y acabó con el 61% por ahí, pero de todas maneras se mantuvo muy alta la aprobación de Fox. También Calderón se mantuvo bastante arriba, a pesar de que, y luego hay algunas cosas, porque hay encuestas que se mandan a hacer, que se impulsan, que se pagan, o que están encarriladas hacia, ya saben cuál va a ser la respuesta, ¿no? Por eso algunos
pues dicen que se haga esto, que se haga la consulta en el caso del energético, ya saben que van a tener un éxito ahí, o por lo menos eso es lo que están calculando, si no, no la promoverían así. Digo, me refiero a la izquierda en este caso. La opinión pública tiene algún sentido, claro. No es que sea un asunto totalmente inútil. En ese sentido existe. En otro sentido no existe. Es una simulación, una ficción que puede ser útil. No todas las ficciones son negativas o inútiles. Por lo menos. Cambiar estados de ánimos del soberano es muy Hombre, importante en política y en este país yo creo que puede ser decisivo para orientar en un sentido o en otro las elecciones. Es decir, hay por supuesto un sector corporativizado, comprado, pero hay un sector que todavía se mueve por estado de opinión y es sumamente sintomático, ya sin enjuiciar el asunto porque nos tenemos que ir, que haya habido tantas reformas a lo largo del año, de lo que hablamos en el primer bloque, y el ánimo del soberano es, oiga, hay tantas reformas y yo qué tengo que ver con esto, pero como es Navidad no quiero decir nada más. ¿Y quién es el soberano en México? En serio, ¿quién toma las decisiones? El pueblo. No, digo en serio. Así, Eh, el artículo Como en, 39. como en todas, pero no es dice, en México, el como en ánimo, todas el las ánimo del democracias. soberano es un grupo muy pequeño. Es voluntad del Pero aquí pueblo en China, mexicano, ¿no? dice Bueno, la China Constitución. no. Bueno, Esa es la opinión ya nos pública. tenemos que Ya ir. nos tenemos que ir. Nos quedan unos cuantos segundos para desearles muy feliz Navidad y nos vemos en el próximo lunes. programa que será de finales de este año. Felicidades a todos.